Bienvenidos a Intertextual, en su sexto capítulo de manera continua, primero de la segunda temporada, y algún número extraño en el debate interno que tenemos de qué número debería o debió ser el correcto. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí. Yo soy Erendira Cuevas y nuevamente está conmigo Ana Herrera, aquí de este lado del micrófono, nuevamente para seguir retomando su podcast consentido. O eso queremos creer. Ese es nuestro eslogan. Ah, no, expresiones naturales. Casi nunca decimos nuestro eslogan. Casi nunca lo decimos. Se nos olvida a veces. Hoy fue un día. Hoy fue la emoción de empezar la segunda temporada. Clara que sí. Y bueno, después de esta pausita que hicimos, unas vacaciones muy no tan de vacación, por la no tan trabajación voluntarias. que tenemos también del cotidiano, pero bueno, ya tenemos ahí varios temas que nos gustaría platicar y pues quisiéramos arrancar esta segunda temporada con una serie de Netflix que se trata de nada más y nada menos que vale hacer mención que intentaremos no spoilear tanto. Tanto, no, tampoco podemos comprometernos demasiado, aunque sí vamos a hacer el esfuerzo. Sí, vamos a procurarlo. Y bueno, se trata de Midnight Mass o Misa de Medianoche, una serie que no hace mucho tiempo que salió, es de este año, no, Del 21. sí, Midnight Mass, una serie de Mike Flanagan que tiene 7 episodios, es de este creador de contenido de terror, digamos, que en los últimos años ha tenido obras destacables y que esta es su ultimísima entrega para la plataforma de Netflix. Y nos pareció sumamente interesante para debatir, para analizar, para encontrar ahí algunos elementos pues bastante complejos que tampoco vamos, creo, a profundizar. No es una clase de análisis de series de Netflix, ni mucho menos, u otros bienes culturales. Sí, dale, dale. Intentaremos advertirles de alguna manera cuando vaya a haber algún tipo de spoiler que consideremos grave, porque además creo que ya a estas alturas, creo que ya mucha gente sabe a grandes rasgos de qué va. Creo que además había como afiches que eran como muy en sí mismos un spoiler de qué estaba pasando en los primeros capítulos, en realidad, porque creo que todo se resuelve, o sea, no es que se resuelva, pero sabemos de qué va todo como en el segundo o tercer capítulo. Pero no sé si te parece bien que digamos a grandes rasgos de qué trata al menos en la superficie la trama. Sí, vampiros, cultos y dando todo otra vez, luego. Corte, volvemos a empezar. No, no es cierto. No, bueno, sí, en realidad yo creo que si podemos decir, para mí, creo que 3 palabras clave, creo que sí De, sería vampiros o zombies, güey, cultos religiosos y yo creo que crisis existenciales, diagonal muerte. Ya dije como 5, creo, temas, pero pero vampiros y zombies no son lo mismo. no, o sea, son como parte de los personajes, digamos, ¿no? Sobre los cuales se justifica un poco el hecho de la vida eterna que a través de la religión también se promete. Pero mira, ya estamos yéndonos otra vez como muy rápido, así entre tema y tema. Para ti, ¿cuáles serían así como 3, 4 que tú Sí, digas, va de esto? igual la cuestión de los cultos y justo lo del vampirismo, ajá. Porque, o sea, quiero como mencionar ahí una cosa que a mí me pareció muy impresionante, bueno, no impresionante, me pareció muy interesante la comparación que leí en algún momento de Jesucristo con los vampiros. Sí, sí, tienes una tesis ahí locochona, ¿no? No, es que Del, son dos diferentes. Esta información de lo que te decía del canibalismo simbólico ya jamás lo volví a encontrar, pero lo otro, sé que hay mucha gente que lo ha dicho, pero con quien yo conocí como ese símil fue con Anne Rice. sí, digamos, justo es el personaje por el cual se ve influenciado
el sacerdote, en esencia, es la historia de una comunidad pequeña que habita una isla, que tiene sus actividades normales, sus actividades económicas, socioculturales y entre ellas religiosas. Tienen a un padre, tienen un sheriff, un borracho, un padre, Sí, la hay escuela. como diferentes personajes como muy arquetípicos. Para llegar a la isla primeramente, bueno, hay que llegar por ferry, está completamente aislada, o sea, es una isla en medio del mar Ujú. y se va el padrecillo y de repente no llega, pero en su lugar llega un jovenzuelo, que se supone que lo manda el padre para que lo supla porque está enfermo, ¿no? Eso dice. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso pasa todo en el primer capítulo, a partir de ahí ya empiezan a ocurrir cosas realmente extrañas que nos llevan a reflexionar sobre este canibalismo simbólico vampirístico. Extrañas entre comillas, ¿no? Porque, no sé, para gente de fe, sobre todo para la gente católica, hablo de mi contexto, yo fui criada en una familia católica, aunque no lo comparta actualmente, pero sobre todo para la gente católica tiene como mucha fuerza esta cuestión de los milagros, ¿no? Y justo con la llegada de el suplente del sacerdote, empiezan a suceder diferentes milagros, ¿no? Creo que así el primer caso, aparte creo que ya nadie iba a la iglesia, si no mal recuerdo, eran como muy poquitos los que seguían yendo, y de pronto una niña que tenía problemas para caminar porque el sacerdote hizo algo, ya puede caminar y entonces empieza a recuperar eventualmente la fe de toda la gente y toda la gente empieza a abarrotar la iglesia, donde eventualmente las misas se hacen en la noche. Sí, porque de pronto ya el padrecito pues tiene cruda, ¿no? Ya se le ve pues embebido, en borracho, en extasiado, sobre todo empieza a tener como estas, Sí. justo el ritual de la comunión, que vamos a entrar, yo creo que entraríamos de lleno más en los rituales de la religión católica, Ujú. que es donde, digamos, a partir de ahí gira absolutamente toda la licuadora y empieza el caos, ¿no? Y que además Y perdón, todos los capítulos de la serie están nombrados con un libro de la Biblia. sí, 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 justo. Son los 7 capítulos y empiezan así con el Génesis, Proverbios, acaban con Revelaciones y ahí entre medio hay como, pues no me acuerdo todos los nombres de Sí, la no. Biblia, pero todos arrancan con ese título. Yo te decía de las cosas raras que también pasaban porque llega un momento en donde amanecen muertos, creo que aves y gatos, así como en la Ujú. isla, y creo que es desde ahí donde empiezan, bueno, no lo dicen, debo decir que tampoco nunca hacen explícito que sean efectos de algún vampiro o no lo nombran así, nunca jamás, o sea, tratan de llevar una línea argumental muchísimo más apegada a lo que es el rito religioso Ujú. y al momento cumbre y máximo del el ritual de una misa, que es la comunión. Sí, sí, tal cual. Eso yo creo que es algo que me pareció también cuando la vi, algo, pues sí, más o menos interesante, porque justo nunca se menciona la palabra vampiro. O sea, es como si en ese universo nadie supiera lo que es un vampiro, porque nunca nadie dice, ah, es que probablemente X persona es un vampiro. Solo tú como espectador sabes que es un vampiro porque conocemos de estas criaturas por la literatura, pero pareciera que ahí nadie lo conoce, pareciera que ahí no existe porque nadie lo nombra. En realidad nombran, sí, cuando la ven, porque en algún momento sí sale una criatura con alas y Sí. totalmente espectral. Bueno, no espectral, más bien como una criatura, ¿no? Porque sí se ve físicamente y lo pueden Ujú. ver. Pues el padrecillo
Es ¿Ya podemos como, spoilear o todavía sí, no? yo Todavía creo que no, todavía es no. que No, sí, yo creo que sí es aguantemos. necesario, pero bueno, Aguantemos, aguantemos. la criatura a la que te refieres, yo creo que es el primo feo de Nosferatu. O sea, Nosferatu estaba bonito al lado de él. Sí, a mí se me hizo como un primo más o menos guapo del demonio, de la película del demonio. No Donde sé, me da más, o sea, siento que me da más repelús la imagen de la criatura de Midnight Mass que el demonio. que el demonio y Nosferatu Sí. tiene como, no es un color humano, sí se ve, es como Ujú. traslucidón, ¿no? Como pálido, pero como, bueno, ahí lo nombran como un ángel, o así lo justifica, un poco en el viajecillo acá del Ajá, padrecillo, es el, justo como en su delirio religioso, pero no solo de él, ¿no? De todos, porque creo que después sí lo ven algunos y para todos es, ay, el ángel, y lo ven como algo milagroso y como algo enviado por Dios, a pesar de que alguien en este momento de la vida, si tú ves eso, nunca lo vas a asociar con Dios, yo no lo asociaría con Dios. el padrecillo pues ya era el que pues pregonó y hizo uso de esa justificación y que en el contexto de culto religioso que se vuelve esta dominación de un sacerdote frente a una masa, que a pesar que es una masa pequeña, pues al Ujú. final sí es ya algo más como de seguidores, que creen sin cuestionar y que tú no pienses porque Dios te va a castigar y hay una, pues como, hay otro personaje de una, que es como la colita, como la... ¿Qué otros nombres hay cuando hacen estos rituales religiosos? Ahí los chavales que están de túnica y eso. Los monaguillos. Ajá, hay como una morra monaguilla No, que pero no es monaguilla, sí es más bien como, ay, ¿cómo se llamaban estos? Hmm, ¿Sí son las acolitos? creo que No, sí, pero bueno, ella es no como sé, la bueno, que, si alguien es católica y sabe, ay, ahí discúlpenos por luego no nos saber los explica, nombres todos. pero, ajá, Es como la segunda a cargo, así. perdón si O de sea, alguna manera es una ofensa para ustedes, pero y si no, pues explíquenos también, porfa, porque no me acuerdo, pero hay una figura dentro de el culto que no es necesariamente una persona que ha tomado como votos de nada, pero sí es como alguien devoto, alguien que ayuda, como un monaguillo, pero obviamente ya no es un monaguillo porque ya no es niña, pero es un alguien que aunque tenga una vida normal de persona civil, digamos, no se me fue, tenía la palabra antes de empezar a decirlo y se me fue. ahorita Ajá. regresa. Una persona, un civil, digamos, que puede tener familia y puede estar casada y puede hacer lo que quiera, pero es una figura dentro del culto que ayuda al cura y pues sí tiene como cierta importancia sin necesidad de ser un miembro de la iglesia. La segunda al mando La y como segunda al mando, ajá. la presidenta Sí, que del fan justo de club, del en fan de una club. secta del club fan, sí. Así, o sea, ultra defensora la morra y la que cae mal y la que ya empieza a hablar dice, no, ya cállate, ya cállate, ya cállate. Pero es la Ya, más fiel, güey, o sí. sea, es la más leal, además, la que a todo dice, Simón, padrecito, yo aquí, le cuido el changarro, váyase a crudear, ¿no? Y la que también defiende, ya cuando empiezan a ver, sí empiezan a dudar, ¿no? Como de repente hay algunos que ven Ujú. cosas ya que pues no. Y ella así de, no, porque en la Biblia dice esto y según este proverbio, esta es la interpretación que Dios Ajá. quiere que tú tengas, ¿no? Pero lo mueve a cada rato. Entonces, su personaje es muy interesante, súper moldea mucho, es súper como chantajista, pero siempre justificado en el culto, ¿no? Y en la palabra de Dios y en la Biblia, evidentemente. Yo creo que dentro de una secta religiosa o no, esta señora sería como justo la segunda al mando, la persona que jala gente para, para que
sean devotes del club, del culto. Del Y en club este caso, vampírico. pues ya era gente que, es que no quiero decir que están captados por el cristianismo, perdón si en algún momento por ahí se hiere alguna sensibilidad, pero creo que hay mucho esta comparación de Flanagan del culto religioso del cristianismo contra los cultos sectarios. O sea, creo que establece como muchos paralelismos de el dirigente, la gente que le sigue sin preguntarse nada, la segunda que jala adeptos, La del que marketing, ¿no? enrola La de gente. relaciones públicas y marketing. Ajá, Ella era la sí. de redes sociales, así, pero redes, marketing, RP. Habría sido una gran influencer, yo creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, el símbolo así como a quien seguían, ¿no? Ahí todas, todos, todes, era al padre y él a través de oficiar las misas, pues es que Ujú, llegaba a prometer justo, bueno, justo en vamos a entrarle ya un poquillo a los spoilers, en ujú, los cambios que empiezan a suceder en la comunidad, además de que le devuelve la caminada a una chica que estaba ya en silla de ruedas, empiezan a volverse más jóvenes algunas personas. ujú. Empiezan a suscitarse esos milagros que pues nadie sabe qué onda, pero pues la iglesia se vuelve así el centro de atención y el punto de reunión y la fiesta, ¿no? O sea, fiesta de júbilo, un bienestar un poco más Ujú. espiritual, pero obviamente que viene de, pues, la bebedera de sangre, ¿no? Y Ajá, del sí. rito de la comunión. No, no, no hemos entrado muy de lleno a eso, pero bueno, ahí es donde empieza a mover un poco más ya y a, ¿cómo se llamaba? Padre Pruitt, ¿no? Pruitt Lovers, ya el güey, Fruits, o sea, ajá. ya está en modo rockstar y tal cual. Ajá. Va como degenerando de lo que es el cristianismo o la religión católica, que es la fe por Dios, pasa a una adoración al Padre y termina en la adoración del ángel. Y les empieza a lavar un poco ya el coco para armar una especie de ejército para una batalla final. O sea, todo va un poco increciendo Que y yo les creo que ahí va. la señora esta tuvo mucho que ver porque, o sea, era como la que le decía al padre así de, no, es que ellos están en su contra y si están en su contra, están en contra de Dios, porque esta señora literal lo veía como la segunda venida del Mesías, no sé. Sí, creo que hay también en medio personajes que podemos ver el desarrollo de historias pues bastante entrañables. Yo creo que la historia de Riley a mí pues me sacudió bastante la plática que tiene con la morra, que olvidé ya su nombre, con No la me esposa de acuerdo. Mike Flanagan, que sale en todas sus series de Mike Flanagan. Y tienen una plática así súper, súper, súper conmovedora y hablan de sus miedos, de la muerte, de cómo perciben cada bueno, los dos, cómo pueden ser esos momentos finales y qué se van a llevar y cómo lo van a vivir. No Ujú. manches, esa escena sí está muy conmovedora y creo que está como ahí en medio, ¿no? O sea, no, no es, la serie no, bueno, va un No, poco como de prometer la vida eterna y de trascender como trascender hacia una espiritualidad ajá. un poco, pues, chantajeada por otras cosas, movida por otras cosas, pero en esa plática se me hace como algo que sale un poco y te sitúa quizá como en los mensajes que también luego quiere dar el Mike Flanagan, ¿no? Que creo que Y también ahí hay como respecto a esta cuestión de lo que decías de la vida eterna, creo que también juega mucho con esa ambición que evidentemente cualquier persona, creo, no sé, al menos yo sí lo haría, que tuviera la posibilidad de ser inmortal. Muchos diríamos que sí, pero también juega como con esta parte de la fe cristiana, de que se supone que a todas las personas que crean en
un Dios, en el Dios cristiano, obviamente, se les va a dar una vida después de la vida, que es lo que la gente religiosa denomina como la vida eterna, pero juega con esto de llevar la vida eterna espiritualmente a un plano terrenal. Entonces creo que también a muchísima gente, por más religiosa que sea, si tú le ofreces la vida eterna que se le ha prometido después de la vida, en este momento, ahora, te diría que sí. Sí, juega mucho con esa promesa, ¿no? Con ese ideal y que justo las religiones, muchos cultos, ¿no? Justo lo que hacen es como a partir de una situación muy vulnerable que todos traemos o que pues como personas vivimos, pues te llevan a que te prometan una solución rápida, ¿no? Como que Ujú, cada que te prometen algo así de que de un día para otro va a cambiar tu vida o vas a tener así un despertar súper locochón o la vida eterna sea eso también, pues no manches, como que hay que dudarle, ¿no? Pero bueno, justo muchos de los cultos actuales o de cómo, pues, el culto más grande que ha permanecido y que ha sido una empresa, un emporio, un corporativo, ¿no? La religión, sin ofender tampoco ujú. los, las creencias de quienes escuchan, pero bueno, sí que han sobrevivido con, pues de una forma bastante, pues cuestionable, ejerciendo matanzas también en un chingo de lados en el mundo y me gustaría entrarle ya al tema de la comunión, del canibalismo simbólico y ya del vampirismo como tal. Ajá. O sea, creo que hay una idea que se ha barajado muchísimo, muchísimo por mucha gente de la cuestión de el probable vampirismo de Jesucristo. Porque incluso cuando el padre ve al supuesto ángel, es porque, o sea, el señor sabía que ya se estaba muriendo, o sea, ya estaba súper anciano, no sé cuántos años tenía, pero estaba muy viejito y además creo que estaba enfermo, entonces él sabía que se estaba muriendo, se va al Vaticano a morirse al Vaticano porque su fe le decía que tenía que morir en Tierra Santa, se va y visitando ahí encuentra como, desde ahí yo dije, está haciendo, es súper evidente lo que está haciendo, pero bueno, entra como a unos sepulcros de la época de Cristo. Y ahí es donde en medio de su agonía se le aparece este supuesto ángel, que es el que le convierte a ser vampiro y que finalmente le restituye la juventud, porque es lo que sucede y es lo que se nos ha explicado a lo largo de la historia de la literatura, qué sucede con los vampiros. De alguna manera recuperas cierta juventud y pues vas a ser joven siempre si es que alguien te convierte en vampiro. Y sale ahí como del sepulcro ya joven. Eso fue lo que pasó con Cristo, entre comillas. Se murió, lo fueron a encerrar, nadie sabe qué pasó cuando lo encerraron en el sepulcro y después, 3 días después, resucitó y estaba bien aparentemente. Sí, estaba ya casual dando el rol en sus 17 años, callado, tímido, inocente, tiene la mirada. Pues justo así le pasó a ese men, al padre Pruitt, y quien llega ya a esa isla es el mismo, nada más que en sus 17 años, no, no sé, más joven, cuando, Como de 40, ¿no? Ujú. no, como de, no sé, veintitantos, porque ahí también más adelante se revela una historia de una pasión humana Ah, sí, ya calculamos la edad. Ajá, como veintitantos. 30. sí, que tuvo ahí un chanchullo con una morra, tuvieron una hija. Ya son spoilers, ya. Ahora sí, ya. Super alerta de spoilers. Y justo lo que les está dando, y en la misma comunión aprovecha para darles de beber sangre. Y los encamina justo a esa última noche final donde los envenena Ujú. para que mueran, pero como entiendo yo que ya traían como
no sé si era como ya una enfermedad o un virus o algo así, que ya iban a revivir casi siendo vampiros ya, porque ya habían bebido de Ajá. cierta sangre, ¿no? Ahí es un rollo medio raro, Es pero que bueno, hay, no tiene ajá, hay una mucha cosa extraña que relevancia. además, o sea, le dedican bien poquito tiempo que me hubiera gustado que le dedicaran más, de donde justo se desarrolla esto de que podría ser un virus, Sí, pero tradicionalmente, o sea, me refiero a la tradición literaria, se supone que la conversión a vampiro es justamente por el intercambio de sangre con con un vampiro, ¿no? O sea, para que una persona se convierta en vampiro, el vampiro tiene que morderle primero y darle a su vez a beber de su propia sangre para que se convierta en sí. vampiro. Entonces, justo por esto que había hecho este señor de pervertir la comunión y cambiar el vino de consagrar por su propia sangre, pues la gente de alguna manera ya había consumido bastante sangre. Sí, ya estaban ya en listos para dejarse llevar, pero en la parte ya final, hay la escena cumbre ya en el capítulo último, es cuando ya ocurre esta sesión donde mueren y entre ellos se empiezan a chupar la sangre, pero Ujú. hay quienes deciden no. Entonces también hay elementos como, eso también es muy religioso, ¿no? El libre El albedrío libre albedrío. y como incluso el mismo Riley, ¿no? Que también en algún momento le dice, güey, tú ya estás, porque él también ya andaba bien traumado, el Riley, que es como de los protagonistas, ¿no? No sientes así como mm, envidia hacia mí, que yo pues como que ando chido, ¿no? Y tú pues estás muy torcido, ¿no? Dilo, güey, ¿no? Si le saca una ira y una furia y al final, pues sí, ya estaba él también contaminado y lo hace que beba de su sangre y se ve así, no de su sangre, creo. Bueno, le hace que beba de la copa, pues, ¿no? Pero se ve así como una necesidad de saciar algo que el güey traía, que bueno, puede ser entre necesidad espiritual, necesidad física, que creo que es algo Ujú. muchísimo más de, de ahí, ¿no? Y te decía un poco lo de los zombies, porque de pronto sí, en estas escenas finales, parece una cacería ya de zombies, güey. O sea, se convierten un poco en Ah, vampiros zombies. ajá, La por escena la final, situación de que ya eran todos, ¿no? Había como 5 personajes que no. hubo quienes decidieron, ¿no? Los papás del morro, del Riley, dijeron, "No, ¿qué hace, güey? ¿No? O sea, ya estaban ellos ya se habían muerto, resucitaron Ajá. y dijeron, no vamos a entrarle al mame, ¿no? No vamos a chupar Sí, sangre ni a porque creo que comernos. justo cuando pasa esto de de la última misa, mucha gente se asusta de lo que está pasando y tratan de huir. Algunos medio lo logran y otros pues ya no. Pero en este querer huir, pues se convierte como justo yo creo que es la parte que relacionaste tú con los zombies, se convierte como en la cacería para comerse a los demás. Un poco por cómo ya la masa es más borrega, más zombie, y ya lo hace como por el instinto, ¿no? O sea, ya están Ujú. respondiendo como quizá más a sus instintos de querer la vida eterna, el alimento de sangre, y ya parecen zombies. O sea, a mí se me hizo como un paralelismo ahí muy interesante. Y bueno, en ese mismo capítulo final, la masa empieza a recorrer las calles para llegar a la iglesia cantando una canción infernal que está en mi cabeza y que se me quedó para el siguiente tema. Bueno, el último tema, primero vamos a pasar Sí, por... Yo creo que otro personaje más, si de alguna forma le podemos llamar así, es la misma isla. El hecho de ajá. que estén en esta isla incomunicada, que tienes que llegar por barco y no hay cómo salir, también te pone mal. O sea, ya de entrada es una situación de claustrofobia horrenda, de pánico, ansiedad, estrés. Y también ya para darle cierre al tema, básicamente es una recomendación que les queremos hacer en este su podcast con sentido. Vayan, vean Midnight Mass. Déjenos algunos comentarios, no sé. En YouTube, en Facebook, en Twitter, nos pueden decir cómo se llama esta persona que sigo sin acordarme. Es que no estoy segura si son los acólitos.
o se llaman de otra forma. Que monaguillos no, los pillos, monaguillos son los niños. que sí salen niños ahí. De hecho, ahí también el hijo del musulmán, creo que al final sale de monaguillo y es quien incita a las Es que monjas. el personaje de ese niño está bien interesante. O sea, está bien complejo De repente ya el estuvo un poco proceso que atraviesa. de relleno también querer contrastar con otra religión. Ya no lo sentí muy bien desarrollado. Pero bueno, aquí lo dejamos. Pasamos al siguiente tema. Entonces, el escenario que representa el entorno en donde se desarrolla toda la historia es esta isla, que es como una isla gringa. Ujú. Em, también me recordó, pues, en realidad, a, a una película que vi hace tiempo ya, de dos islas reales que están en estos momentos, pues, batallando con la subida del nivel del mar y que el pronóstico es que desaparezcan. Esta película se llama Tule Tuvalu. La vi como hace, no sé, como 5 años. Es del 2014, de Matías von Gutten. Y justo habla de estas dos islas, una en Groenlandia y otra en el Pacífico, en la Polinesia. Que creo que ya o sea, cuando ves el mapa en redondo, pues ya no están tan alejadas, güey, ¿no? Pero en el Ujú. mapa el rectangular sí está una en el norte y una en el como sur, ¿no? Esta que dices como para que esté como más geográficamente ubicada, Tuvalu, está como por ahí a un lado muy chiquito de Australia, por Sí, Nueva está, Zelanda, por ahí. sí, está como mm, entre Australia y se supone que también está cerca de Hawái, como a la Ajá. mitad del Pacífico, queda un poco también ya cerca de Asia, más o menos cerca, pues, ¿no? O sea, no nos pueden ver en el mapa justo, está como en medio, digamos, ¿no? O sea, en medio de, bueno, es que si lo vemos de manera circular, em, está de América, digamos, está hacia el lado izquierdo Ajá. y de manera circular tú puedes llegar más rápido a Asia que cruzando por Europa, ¿no? De Entonces, hecho. digamos que está de nuestro lado izquierdo de Ajá. Del mapamundi. Ajá, digamos, pues como de Argentina hacia lo izquierdo, 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 pero no sé, o sea, también no tenemos las coordenadas muy precisas, pero bueno, en la zona de la Polinesia, Pero por ahí. en teoría debe estar como en Oceanía, ¿no? Así, Ah, ya, más o menos. así lo dejamos, para no entrar en debates ahí tan... Para no meternos en cosas que además no dominamos, creo. Sí, también, la verdad, somos aprendices eternas, pero bueno, sí, referencialmente está, Tuvalu está ahí y Tule está arriba, en la zona de Groenlandia. Ujú. Entonces, bueno, esta película está bien interesante, justo es un como diálogo entre cómo viven esquimales, ¿no? Que se dedican como, en ambos lugares se dedican un poco a las actividades del mar. El mar es como parte importante de su vida sociocultural, económica, y bueno, todo está en riesgo ya con este incremento de la subida del nivel del mar, pero bueno, en esta película es más como una mirada antropológica de cómo lo están viviendo, qué tipo de apoyos existen en el mundo. Bueno, una parte de las negociaciones de estas cumbres y los presupuestos y todo lo que se mueve a nivel mundo en torno al cambio climático, sí tiene un apartado para adaptación, mitigación, loss and damage, pérdidas y Ujú. daños, y son presupuestos que en teoría deberían de estar ahí, ¿no? O sea, ahí es donde debería de estar, ya sea sí, se supone que sí, las personas que ya decidieron irse, porque hay quienes dicen, pues la neta, yo no me voy a ir, o sea, como la doñita de la película esta del volcán, la abuelita, sí, viste volcán, Ajá, sí. dice, yo me quedo, mi montaña es, no, el pico de Dante, es la del pico de Dante. Así, pues, no hay mucha banda que dice, pues yo me voy Ajá. a quedar acá, ¿no? Y bueno, pues ahí ya como es respetable también, pero bueno, sí,
quienes deciden moverse, pues hay otros países que lo están recibiendo. En Australia están recibiendo a la banda de Tuvalu. Y pues me la recuerdo mucho por esta sensación también de isla que nos da todo el tiempo esa película, esta serie, digo, de Misa de Medianoche. Pensé que a lo mejor también tenía quizá algunos tintes de cuando en estas ciudades gringas o de Canadá se vuelve de noche en el día. Pensé que a lo mejor eso podrían agregarle a la de Midnight Mass, pero bueno, a últimas, ¿no? Más que todo Creo que transcurre más de bien, noche. La mayoría de no cosas todo, transcurren o de noche. sea, de hecho creo que algo que me faltó apuntar hace rato es que visualmente la narrativa creo que empieza a ser como, va pasando de cosas que pasan en el día y conforme avanzan los capítulos pasan más en la noche que en el día y el último capítulo es como la noche, la madrugada y vuelve a amanecer. Es como ahí una cosa medio cíclica. Sí, sí, justo acaba con el amanecer de una nueva generación de ¿cómo se De, llama? ¿Cricket? Crockett Island se llama. Una ajá, nueva generación de croqueteños, pero ahorita croquetienses. eran como tres. Sí, pues bueno, los que sí, ya spoileramos un poco más. Pero bueno, también regresando a esta onda de los estados insulares de estas islas que están en desaparición, otra que justo está además de Tule, es Tuvalu, o Ujú. Tuvalu, ya no sé luego ya cómo pronunciarlos. En teoría no lleva No sé, acentos, pero yo lo pronuncio como lo pronunciaría si fuera una palabra en español, entonces, no sé, supongo que está Tuvalu, bien así. sí, porque no lleva acento, ¿no? No, no lleva acento, pero según yo, por mi instinto, ¿Sí lo me acentúas? dice que el acento debería ser en la última U. De repente también me da esa sensación, pero creo que, pues, no lo lleva, pero Bueno, no hay, sé, seguramente lo estamos diciendo mal de todas maneras, entonces, si nos están escuchando alguien en Tuvalu que estaría muy chido, güey, oye, sí, eso me haría sentir muy especial. porque además es súper chiquitito, o sea, yo creo que la gente que vive ahí es los habitantes de, no sé, güey, La de Roma, la alcaldía más chiquita de Ciudad de México. o la Roma, o sea, sí, Son como tiene, 12,000 personas, según lo que yo vi. sí, y es el lugar menos visitado a nivel turismo, es el país que tiene menos visitas. Es como nuestro podcast. Así dije, oh, creo que a nuestro podcast le pasa muy parecido, con excepción de Veneno para las Aves. Y también hay algo curioso que está interesante nada más poner un poco acá en la mesa, que el dominio de internet de Tuvalu es .tv y ese dominio es muy caro, pero parece que sí les dan una lana a los tuvaluenses, Tuvalenses. por esas ganancias. Entonces, sí, tiene ondita. La onda es que, bueno, sí está en un franco riesgo de desaparecer. Se encuentra 5 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Ajá. imagínate, o sea, es dos Me hace veces súper nosotras. inminente que desaparezcan porque, o sea, no solo es que se inunde su tierra, no sé, que se te inunde el patio, es que se inutiliza el terreno donde siembran. Entonces llega un punto en el que, ¿qué comes? Ah, ya no tienen siembras, no es cultivable. Ajá, Todo ya se lo. arruinó. No, en realidad creo que no tenían. O No, sí sea, había, según lo que yo vi, sí había como ciertos terrenos donde había como algunas plantas que eran propicias pero después de cierto nivel de salinidad se echa a perder el terreno. Entonces, como han estado demasiado expuestos a eso, ya no existe. ya yo tenía entendido que eran como más, o sea, que todo lo importaban, no tenían como una economía muy local, pues, ¿no? Y eso dificultaba también como el acceso a ciertos bienes, porque güey, es todo un trip, ¿no? O sea, nunca pudieron como, bueno, son también como una colonia británica, o sea, tampoco es una nación así como independiente, autogestiva, pero bueno, Pero sea pues como igual sea, está creo bien que sí. complejo porque ¿qué haces cuando desaparece físicamente un país? Bueno, pues los habitantes o el mundo. Bueno, el Los, mundo parece que ajá, pues, o sea,
vamos, sí, el mundo como, ay, no sé, es una concepción muy extraña. Yo comparo la ONU como con una empresa porque al final es eso, güey. Este, pero, ajá, ¿qué haces si ya no tienes ese territorio? Se supone que deberían restablecer a la gente en otro territorio, pero ya no hay dónde poner a la gente. Entonces, sola, o sea, pasarían a una condición a fuerza de refugiados políticos. Sí, pues hay toda una, mm, dentro de estas charlas y debates sobre qué es, cómo nos estamos adaptando, ¿no? Al cambio climático que ya está también en marcha, ya está bien puesto, las migraciones climáticas y Ujú. justo deben de tener también como un marco para tratar su fenómeno migratorio, porque pues sí, es un tanto cuanto específico. Entonces, se supone que eso debe entrar dentro de Según, estos presupuestos pues se hay supone lana, ¿no? que Hay lana sí, para pero ello, hay pero ahí, o sea, según lo que yo vi, hay como un hueco ahí legal, porque evidentemente, o sea, la ONU se creó en 1940 y algo. En este tiempo no ha existido el caso de una nación que desaparezca físicamente, o sea, que se la trague el agua, no existe. Entonces, en la legislación no hay una cosa que prevea qué va a pasar con esa gente, qué va a pasar con la nación como tal, entonces, o con el Estado como tal. Entonces ahí hay una cosa extraña que aparentemente están tratando de disque resolver, pero pues la realidad es que sabemos que como son países chiquitos, que no producen gran riqueza por el tamaño, pues tampoco es como que a la gente del norte global les importe mucho. Entonces, no sabemos qué tan real sea que están haciendo algo para resolver esos huecos legales. no, yo creo que también se resuelve muy en el día a día y en el, Sí, claro. pues ahora sí que como en la comunidad que se pueda autogestionar y yo creo que Ujú. justo, ¿no? Quienes están recibiendo ahorita las personas que ya decidieron moverse, ahí yo creo que va a ser una respuesta más así que oficial o institucionalizada, ¿no? Pero también debería estar, sin duda alguna debería de tener ya un marco más o menos bien diseñado, porque no creo que vaya a ser el único. Entonces, Sí. la cuestión ahí es que muchos de estos estados insulares son colonias, ¿no? Entonces, no Ujú. sé, volteamos aquí a América y también tenemos islas en el Caribe que siguen siendo colonias, ¿no? Entonces, ahí, a nivel estado, a lo mejor solo quitan una pinche estrella de una bandera, ¿no? Para la Y se llevan a la gestión, gente a otro lugar. para la gestión administrativa, puede, Ah, sí, como claro. estado, ¿no? Puede que justo verse en eso, pero la complejidad social que justo en esta película yo creo que la describen, pues sí, es bastante emotiva y sí sales así como, chale, ¿no? Pues, ¿qué futuro nos espera? Sí, sí, porque además es banda que, pues en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Hablando un poco más de Tuvalu, porque la banda de Tulé están como en el extremo del hielo y siento que es más complejo ahí. En general, la vida es como más dura y en Sí, Tuvalu está claro. como más chill, es como un Hawái, ¿no? Así la banda está en sus hamacas. Los pescadores dicen, no, pues hoy no hubo chamba, pero pues a ver, mañana, ya, todo chido, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, este filme que les digo, pues sí es del 2014, a lo mejor lo filmaron en el 2010, 11, 12, Ajá. 10 años después, pues ya está más agudo el tema y pues ya está en franco riesgo, ¿no? Muy, de hecho, Y por ahí vi una imagen que sí está como, o sea, ya cuando ves el contexto, o sea, la ves y es como rara, pero ya cuando ves el contexto ya es como alarmante del presidente de Tuvalu, como se diga, está como dando un mensaje, creo que fue un mensaje para la ONU justamente, y se ve que el agua le llega, pues, no sé, como a las rodillas, poquito arriba de las rodillas, y explican que ese terreno donde él eligió para grabar el mensaje, hace no tanto tiempo, no me acuerdo cuántos años eran, pero creo que menos de 10, estaba seco. Entonces sí es muy alarmante que en ese lapso pues haya subido, no sé, medio metro el agua. sí, y pues así va a ir siendo gradual. Sí, pues tratando en este podcast también de hablar de nuestras ecoansiedades, ¿por qué no? Lo trabajamos también como un tema complementario y en esta ocasión pues sí, justo tener también en el radar ahí
esas situaciones del contexto global y que eso, al final siempre me parece que toda acción suma para erradicar un poco este mal colectivo que ya traemos pues enfrente, arrastrando y que nos, no sé cuándo va a culminar esto, pero bueno, el pronóstico no es nada favorable. Entonces, lo que siempre nos resulta un bálsamo en este su podcast intertextual es la música. Siempre terminamos con alguna recomendación musical. Y regresando al origen de este episodio, lo que más me quedó en mi cabecilla como girando fue la canción de el final, que Ajá, es un coro malévolo, es un malévolo. coro del siglo XIX. Y la gente que ha tomado misa, la gente gringa que ha tomado misa desgarrándose las vestiduras porque le estás diciendo coro malévolo. Seguramente puede ser como el equivalente al Ave María o al Padre Nuestro cantadito, que acá en Mexa, o a la Guadalupana a lo mejor, No, ¿no? a la guadalupana, yo digo que a la guadalupana. Pero esta canción se llama Nearer My God to Thee. Está como en idioma Yoda, ¿no? Es que además es como inglés, De no, no es Shakespeare. inglés moderno, ajá, como del siglo XIX o algo así. Sí, sí, justo. Data como la letra de esa época y creo que está, de alguna manera, yo creo que sí la hemos escuchado, porque creo que casi todos vimos Titanic y es una melodía Ujú. muy recurrente. Se supone que fue la rola que interpretaron los músicos cuando ya se estaba yendo al carajo y que pues empieza a ser como ya la parte más crítica del hundimiento y es una tonadita como muy característica. Es cuando empieza el del violín, eso, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a escuchar la rola dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, en coro. ¿Y por qué trae la canción de Titanic aquí, no? La canción de Titanic. Solo que está como maximizada porque es en Porque le versión está coro. cantando toda la isla. Y eso la hace aún más armonizada y el Ujú. impacto melódico es mayor. Entonces, a partir de ahí creo que la pasan recurrentemente en ese episodio final y la neta es que sí se me quedó así como muy grabada. Creo que también es bien interesante ese juego de algo que es sagrado, que, insisto, seguramente no mucha gente le hace gracia, que digamos que es medio siniestra, cómo se termina convirtiendo en algo que te puede generar emociones no agradables, como los mismos cultos. Sí, nomás. Da un chingo de miedo. La neta, esa canción yo creo que ya no la va a poder escuchar nunca igual. Y que además también, o sea, decías, en Titanic se supone que es la que tocaron cuando se estaba hundiendo y aquí es la que aparece cuando ya todo se está acabando. Sí, es como la canción del apocalipsis en Ajá, Hollywood, gringo. Así va a sonar las trompetas que dicen que van a sonar así. Así como aquí nuestra alerta sísmica, es esa. allá su pinche Nearer My Heart to Thee, sin ofender, pues. Bueno, algo interesante es que la escribió una morra, el verso, Ajá, y ya la música ya la pusieron después como otros vatos. ok. La que escribió es una poetisa, escritora de himnos de esa época que se llama Sarah Flower Adams. Y ya años después, así le pusieron, creo que hicieron, hay como dos versiones, pero más o menos creo que se mantiene la misma melodía. La verdad ya no alcancé a diferenciarlas o a escuchar bien cuál es cuál, Ajá. pero creo que se sigue como conociendo así, Nearer My Heart to Thee, y le dan el crédito a ella. Entonces, hay muchos covers de esta canción. Obviamente casi todo es como en el ámbito coral, en el ámbito de la música clásica. Sí, como que la coverea los Chelo Morros, los Chelo Guys y el André Rieu y esta banda, ¿no? Y en las misas, justamente, ¿no? Y bueno, No me básicamente imagino a alguien cobrando la Guadalupe. en rap tal vez, ¿no? Puede ser, no sé. Ahí está una idea millonaria, gente que hace rock. Sí, la verdad es que algo que también me llamaba mucho la atención es que en estos ritos, además de todo este pedo de la comunión y de cómo se come la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Y justo en la religión católica, siento que también la música como tal siempre ha sido
si bien no es un rito como tal, es un símbolo del rito mismo, ¿no? O sea, porque otra vez estaba en misa, porque bueno, también Ujú. mi familia todavía, y bueno, hay como hay usos y costumbres que a veces te llevan a estar Sí, un claro. sábado en la mañana en una misa analizando todo eso, ¿no? Y bueno, tratando de estar en comunión con la banda, pero no en comunión de la comunión, sino en la comunidad, Ajá. ajá, metafóricamente. Y justo me doy cuenta que de repente, pues ya como que te empiezas a medio quedar dormida, ¿no? Así como que dices, ay, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué están diciendo? Y la música, justo cuando, ya sea o que te hacen que te levantes, ¿no? Ya ves Ajá. que mientras el padrecillo anda ahí oficiando, hay momentos que te paras, luego te hincas, te sientas, parece un régimen ahí de ejército, el coro siempre está ahí como también para medio despertarte, ¿no? Ahí un poquito. Pues, Y también es parte de todo el ritual de una mm, misa. en mi etapa donde me estaba cuestionando mi posición religiosa, que fue donde nunca más lo volví a encontrar y lo busqué arduamente para hablarlo hoy, pero no lo encontré. Donde encontré esta cosa de la comparación del canibalismo simbólico que hay gente, si alguien tiene el dato, por favor, pásenmelo porque lo quiero volver a leer porque era muy interesante, pero quizá no lo entendí bien a mis 15 años. Ajá, hacen como esta comparación de la Eucaristía con un rito caníbal porque al final estás evocando la sangre y el cuerpo de una persona que se supone existió y de alguna manera estás haciendo, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, una copia, por decirlo de manera más burda, de algunos ritos de la antigüedad donde sí se consumía la carne de o los sacerdotes o prisioneros o demás personas como parte de un rito sacro. Y también leí que esta cosa de la música y de los movimientos y del párate, siéntate, híncate y demás son parte. Sonó a una canción de Bad Bunny o algo así. Oye, sí, al rato un beat y un hit, un suceso en Sí. Spotify. Eh, pon- pueden hacer el remix, lo reto. Estaría interesante, estaría divertido. Sí, 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 que se llame canibalismo simbólico. Ya lo estoy viendo. Hay Este, que registrarlo ahora ya, güey, ajá. como marca. Es más, olvídenlo, yo la hago. Jalo, te Pero ayudo. bueno, ajá, bueno, todos estos movimientos y las canciones y demás eran parte de lo que se viene haciendo en ritos muy antiguos y lo que se sigue haciendo en ciertos ritos, sobre todo orientales, de pues repetir como ciertos mantras, ciertos movimientos, ciertas melodías para entrar en un trance, tanto el oficiante como los asistentes. Evidentemente ya a estas alturas está muy difícil que alguien entre en un trance porque la verdad es que toda la gente que va a misa hace las cosas bien mecánicamente. Entonces, Sí, lo veo complicado, pero la finalidad original se supone que era esa. totalmente. Yo creo que justo todavía podemos encontrar como remanentes de eso, pero a lo mejor en un inicio, ¿no? Pudo haber sido ese trance un poco más, como más bien intencionado. Pero Ajá. ya, o sea, cuando ya todo se convierte en, todo se monetiza, todo se vende, estar en el confesionario ya te representa una lana, ¿no? Pasar ahí el sombrerito para que ahí hagas tu cooperacha, para pues, que el padre se siga emborrachando temprano y con un buen vino. Eh, Esperemos que sea bien. sí, bueno, chance y es un... Y no sean como el padre Freud. Ah, no, ahí sí ya estaría también hiper, ultra intensísimo, pero también espero que no sea un California. El chiste es de que, bueno, creo que la música al final tiene también estas acepciones y esta oportunidad de convertirse en un bálsamo, ¿no? Y de poder Ujú. entrar en un trance muy poderoso y ya, cada quien sabe para qué lo usa, cada quien sabe cómo consume su trance musical. Y por último, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar de los coros que hace Gwen Stefani, que sin duda yo creo que es la reina de hacer trances entre música pop, rock, reggae, ska y mil loqueras más, porque bueno, acabo de venir a México, ahora fuimos a ver No fuimos.
Yo pensé que iba a cantar más rolas de ella y no tanto en No Doubt. Y cuando estaba viendo los en vivos, que empezó a cantar un chingo de No Doubt, sí dije, "Cha". Subestimamos nuestras ganas de chaburrucar. También, además de que todo el cartel, la verdad es que tampoco me prendía tanto del Tecate, Tecate emblema, ¿no? Estaba Bueno, yo sí muy fresa. admito que yo se hubiese ido a ver a Dana Paula, pero bueno. No, yo sí, la verdad no. Cuando solamente veía que iba a estar Gwen Stefani, dije, sí, o sea, es bueno, pero después Ajá. dije, voy a cantar nada más la Rich Girl y no sé, puras de sus discos como solista. Dije, tal vez no sea el momento, pero bueno, al final sí hizo un muy buen ejercicio de retomar a su banda anterior y yo creo que justo en el pop también tiene un poco de opera en su época, no doubt. Justo hacen mucho eso en las partes de el verso coro, por lo regular trabajan muchísimo la hipnosis a partir del coro y el trance, ¿no? O sea, en muchas canciones, bueno, no nada más como de morras, ¿no? O sea, también hay bandas, Queen también lo hizo un chingo, Ujú. experimentaron mucho con esta parte coral y yo creo que es un gran recurso. A mí se me hace un gran recurso. Se supone que solamente, o sea, coral implica nada más como ensamblar dos Vos. notas, o sea, que puedan Ajá, sí, tener sí. el acorde, digamos, básicamente es eso, trabajar en acordes, no nada más por notas, y hacer de la experiencia musical, pues, una verdadera hipnosis, trance, ¿no? Cuando se clavan mucho. Yo creo que Gwen justo hace muchísimo eso. Son sus voces, o sea, cuando escuchas las armonías de No Doubt, ya como solista no lo sé tanto, pero en No Doubt sí se escuchan sus voces, ¿no? De repente escuchando a otras artistas o a otros exponentes musicales, sí se ve que les meten otros coros, que no son sus voces, ¿no? Y bueno, pues recomendando también música, ¿por qué no? Pues siempre se puede escuchar Sunday Morning de No Doubt, Just a Girl, Spiderwebs. El Tragic Kingdom es El muy Tragic bueno, Kingdom. está Ajá. muy bueno. Sí, otra vez estaba Sí. escuchando ahí unas joyitas que dije, órale, estaban bien locos, la verdad, hacían cosas muy experimentales. Y estaba muy interesante. Digo, ahorita ya es como más normal que haya mucha gente haciendo mezcla de tantas cosas, pero creo que por ahí en los finales de los ochentas, principios de los noventas, era muy innovador. Sí, 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 se extraña. Todavía su último disco, el de Push and Shop, no se me hizo tan malo, pero ya estaban un poco más sintéticos. Y luego ya Es todos que eran como también, güeros, ¿no? O sea, ultra güeros. es que también ya era lo que estaba más de moda a principios de los 2000. Sí, 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 sí. Pero bueno, tú también traías una recomendación musical, ¿no? ¿O ya no? Pues yo, más bien que recomendación, como curiosidad, Sí, sí, solo, sí. solo he escuchado un par de veces porque vuelvo al principio, la religión no es algo que se use en esta casa, entonces he escuchado contadas veces en la vida un cover que tiene Chris Cornell, y lo escucho porque es de Chris Cornell, evidentemente, de el Ave María. Yo igual la que cantan en las misas, o sea, la composición de Schubert con letra, que se usa mucho también en misas gringas. Acá creo que también Sí, es de las alguna, bodas, ¿no? alguna que otra boda medio fifí y así le pagan a alguien para que cante la Ave María. Que sí, sí, en un universo paralelo donde tengo mucho dinero y soy señora católica y creía en el matrimonio, podría haberme casado y heterosexual, podría haberme casado en una boda religiosa pagándole a Chris Cornell para que la cantara. Si hubiera tenido todo el dinero que ameritaba, sí lo habría hecho. Tal vez Pero, eso pasó en el otro universo. pero estamos en un universo en el que ninguna de esas cosas existe. Pues igual está interesante, o sea, si lo quieren escuchar como curiosidad, pues está interesante oírle. Porque, bueno, igual el rango vocal que tenía Chris Cornell, la verdad es que sí se presta mucho a que pudiera haber hecho de manera exitosa ese cover. No, aquí no Sí, se oye, ¿no? Pero, ajá. De no, es hecho, lo escuché interesante. antes de que empezamos a grabar, la escuché y creo que es como la sexta vez que lo he oído en la vida. Pero es una curiosidad interesante. Está en Spotify y en YouTube también la encontré. Tú muy bien, cerrando con broche de oro nuestro sexto capítulo con una sexta escucha de El Ave María del buen Cornell. Y sí, yo creo que su rango está re interesante porque también se coverió la de
Nothing Compares to You, que la verdad yo la tenía un poco más registrada como de Sinéad O'Connor, pero en realidad era del Prince. Sí. Y bueno, o sea, no es un soprano, ¿no? Evidentemente el Chris Cornell, o sea, no va a echarse el ¡Ave María! Pero en su No, respectivo obviamente sí style. está. Ajá. No, además él tiene bueno, tiene porque permanecerá ahí vigente. Tiene un timbre muy, muy chingón, entonces yo creo que puede adaptar, si bien no está en ese mismo rango de los acordes agudos, güey, pero en su respectivo grave lo hace chingón. Sí, Y se bueno, oye bien, se oye bien. No la tengo en mis listas de reproducción, la sí. verdad. Pero, pues sí, las veces que la he escuchado, sí. Tampoco voy a decir que es el éxtasis, pero se disfruta. Sí, en el universo donde sí fuimos a ver a Gwen Stefani, en donde me subí a cantar con ella y en ese mismo universo tal vez tú te casaste y sonó. Y le pagué a Chris Cornell para que cantara en mi boda. Ah, pero además te casaste entonces hace que como 15 años, güey. Hace como 15, no, porque, bueno, sí, hace como 15 años sí podía haberme casado. Ajá. Bueno, entonces en ese universo que a lo mejor ya tuvieras tu hijos también, tal vez Chris Cornell hubiera Dios sido santo. el padrino de tus hijos. No, Todo pasó en ese multiverso, en ese otro universo del multiverso. Entonces, no, yo estoy bueno, casado con Nick Carter. Ajá. porque en el Tecate Emblema también Backstreet Boys y creo que desataron la fiebre y la locura Sí, en este festival. Creo que es el primero, ¿no? No sé, yo sí me hubiera casado no con sé, Gwen. la verdad. Bueno, Sí, 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 sí. No hay de otra, no hay de otra. Y bueno, pues aquí dejamos ya este episodio por hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Me despido. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como Intertextual Podcast. en Y todas, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ya prometo que yo voy a reactivar el TikTok. Ya. bueno, Hoy, bueno, hoy no. El día que subamos el capítulo, reactivo TikTok. yo Entonces ya. soy Ana Herrera, promesa hecha aire. Sí, Cuídense totalmente. mucho y nos vemos. Nos escuchamos próximamente.